Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy abrimos el módulo 2, dedicado a los años de guerra civil, posguerra y franquismo. En esta primera unidad nos centraremos en la poesía social, que abarca el periodo de 1939 hasta 1955, y es una voz que busca ser pública con ética de testimonio frente a la penuria, la censura y la propaganda. Nuestra guía de autores se relaciona a Gabriel Zelaya, a Blas de Otero y a José Hierro. Bueno, en estas décadas de la literatura responde sobre todo a un país herido, con hambre, cárceles y exilio. La poesía social aparece como una conciencia cívica, habla en nombre de unos otros, interpela, repite, enumera y pone en primer plano palabras como paz, justicia, trabajo y sobre todo libertad. Este es el marco de la lectura para toda esta unidad. ¿De acuerdo? Nos marchamos entonces hacia los objetivos de aprendizaje. Bueno, así que hoy vamos a situar el periodo del 39 hasta el 55, reconocer los rasgos de la poesía social y leer fragmentos guiados de Celaya, Otero y Hierro. Bueno, al terminar, deberías identificar en un poema la voz colectiva, la dicción clara, paralelismos y interpretación, y explicar en dos o tres frases qué efecto produce cada recurso. Este periodo literario es importantísimo porque está estrictamente vinculado al contexto histórico que vamos a ver ahora. Bueno, tenemos el fin de la guerra en 1939. El razonamiento y autarquía marcan la vida cotidiana. Entonces, es posible decir que el país se reconstruye de una guerra. Y la propaganda es el nodo que intenta fijar un relato único y a la vez sobrevive una red de revistas y sociabilidades literarias que van a sostener esta escritura. Este telón de fondo explica la urgencia de una poesía que nombra lo que duele y pide lo que falta. Vamos a ver aquí en esta imagen que aún forma parte del contexto histórico, una cartilla de razonamiento, ¿no? Registrada en 1945. Entonces lo que vemos son sellos, números, cupones troquelados, es el emblema material de la penuria, ¿no? La vida diaria se mide en papelitos y en colas. Con esta imagen en mente se entiende mejor el tono de la poesía social, ¿no? Directo, insistencia, con palabras que reclaman pan, paz y también palabra. O sea, esta imagen nos remite a la miseria que trae la guerra, ¿no? La guerra civil española, España está destrozada, falta comida a todos, y por eso mismo tenemos ahí una cartilla de racionamiento, es decir, los productos o comidas o alimentos que las personas pueden adquirir. O sea, no había una cantidad suficiente para todos y para todas. Así que deberían razonar este alimento. Entonces, el contexto social de España es una España destruida, no tan solo materialmente a causa de la pobreza, del hambre, sino que también espiritualmente
desde la perspectiva del sentido mismo de la vida, que está sobre todo reflexionado en la literatura, ¿no? Los escritores van a poner en marcha este sentimiento. Entonces, lo que había dicho anteriormente es una poesía que nombra lo que duele y pide lo que falta. Mira qué fuerte este tipo de poesía, ¿no? Nombrar lo que duele y pedir a lo que falta. Entonces, este es el contexto que tenemos, un contexto claramente de destrucción que va a refletir después, reflejar, mejor dicho, en la poesía. Bueno, nos marchamos entonces hacia el campo literario y las revistas. Bueno, en plena posguerra, escribir implica enfrentar censura, pero también abrir grietas. O sea, las grietas son pequeños espacios, huecos que podemos huir, que podemos escapar. Entonces, las revistas y tertulias mantienen vivo el intercambio. Se discute qué debe ser la poesía, evasión o testimonio. La poesía social elige ponerse de parte de la gente y hacer del poema un acto. Entonces, aparte de una guerra que estamos viviendo, España vive un periodo de grave amenaza a la democracia, donde la censura impone el silencio, o sea, la poesía, los poetas viven por medio de las palabras. Así que es imposible pensar en un contexto literario pleno en este sentido. Por eso tratamos este periodo por las grietas, o sea, el lugar donde podemos huir, escapar, buscando la voz, la comunicación y el sentido de la propia vida. La poesía social tiene este nombre porque los poetas, los autores y los escritores decidieron poner en marcha su voz y su arte a un lado del pueblo, en el sentido de llevar a la voz de esta gente más humilde a otras instancias y manifestar lo que duele y lo que les falta sobre todo. Entonces, desde ahora nos marchamos entonces a esta portada, que es una revista, ¿no? Titulada España Daña, que es un título bastante sugestivo. Entonces, si observamos esta portada y la maquetación de la propia revista, vamos a ver tipografías más sobrias, columnas, sumario y ese ecosistema editorial, aunque bajo la censura, va a crear comunidades de lectura y va a legitimar una poética de realismo crítico, ¿no? Las páginas funcionan como una plaza pública. Allí circulan manifiestos, debates y poemas de denuncia, que es propio de la poesía social, o sea, el poema como un acto social de manifiesto, pensando siempre en la democracia, en los derechos civiles que estaban perjudicados a causa de una censura de la guerra civil española. Bueno, a la secuencia vamos a ver el concepto de lo que es la poesía social, ¿no? ¿Cuáles son las características que nos permite afirmar o garantizar que un poema es un poema social? Veamos entonces que es una poesía orientada hacia el nosotros. No es una poesía del yo inconsciente o un yo colectivo, sino que es nosotros, es un grupo. Adopta dicción clara, registro coloquial y un tú que interpela. Va a alternar esperanza con denuncia y se concibe como un testimonio. El poeta
escribe en defensa del reino del hombre y su justicia. Entonces, mira qué fuerte. El poeta escribe en defensa del reino del hombre y su justicia. Paralelamente es una crítica al texto religioso, ¿no? Porque muchos en este periodo de pobreza, de penuria, de dolor, de sufrimiento, de muerte, van a creer que el reino de Dios está demasiado lejos para que vean estas penuras y miserias. Por eso el poeta va a escribir en defensa del reino del hombre y su justicia. Aquí importa menos el ornamento, más la comprensibilidad y la eficacia ética. Es decir, si en el cubismo y en el futurismo las palabras estaban adornadas con un sentido de máquina, de modernidad, de avance social, aquí las palabras están despidas, o sea, desnudas de este recurso estilístico y está pensada en su claridad, en su nudez, en el sentido de que las palabras en este periodo, por un compromiso bastante ético, hay que ser comprensible. Hay que llegar y representar un dolor humano en defensa, claro, siempre del reino del hombre y de su justicia. Por eso vamos a ver una poética con una característica de testimonio, el poema como denuncia, el poema como esperanza cívica, siempre bastante claro y a veces muy coloquial. Bueno, ¿cuáles son sus rasgos formales de esta poesía social? Va a predominar las anáforas y el paralelismo para crear siempre el sentido de insistencia, de repetición, las interrogaciones retóricas que interpelan. También tenemos la presencia de un léxico bastante cotidiano que revela el día a día y la rutina de los ciudadanos que sufren con la guerra, que sufren con la penuria, que sufren con una dictadura y la censura que está puesta bajo el régimen de Francisco Franco. También tenemos una sintaxis muy directa para reducir la distancia con el lector. Y aquí es un punto muy interesante. Mira, una sintaxis directa para reducir la distancia con el lector. El poema no está pensado desde su métrica, el poema no está pensado desde su forma. El poema se piensa desde la urgencia de las necesidades humanas, que ahí involucra el derecho a la voz, el derecho a la vida, el derecho a la comida y a un montón de cosas. O sea, el poema, la obra y la producción literaria debe estar a un lado, paso a paso, hombro a hombro con la gente que lo lee. También podemos apuntar como un rasgo característico es un realismo crítico que organiza escenas de trabajo, de calle, de la cárcel o barrio. Es una representación clara de lo que vive la gente cotidiana. Y todo eso, fíjense bien, todo eso está al servicio de una voz colectiva. Bueno, nos marchamos entonces hacia los autores. Ahora tenemos Gabriel Zelaya, que está representado en esta fotografía. Bueno, ahí el retrato de Gabriel Zelaya, su historia, que va desde el vanguardismo a la poesía como acción. Una obra clave de este autor es Cantos Iberos, publicado en el año 1955, y va a formular con claridad que la poesía es una arma cargada de futuro. Y mira la metáfora por detrás de estas palabras que he dicho. Formula con claridad
que la poesía es un arma cargada de futuro. Verso conversacional, ritmo de marcha, palabras que apuntan a dignidad y solidaridad. Celaya convierte el poema en oficio cívico. La poesía es un arma cargada de futuro porque nos permite, desde una perspectiva de Celaya, ver que el pasado va a influir en el presente y por consiguiente en el futuro. Si nos olvidamos del pasado, olvidámonos de quién somos en el presente. Y sin olvidarse y sin recordarse, mejor dicho, no sabemos para dónde seguimos. No hay futuro sin preservar el presente y sin insistir con el presente. Por eso los poemas de Celaya tienen esta característica de oficio cívico, de una singularidad concreta de lo urgente y de lo necesario que es la propia vida. Luego, a continuación, vamos a tener Blas de Otero, que también está representado en esta foto. De la angustia existencial de los primeros libros, Otero pasa a una voz plural en Pido la paz y la palabra. Miren el título, Pido la paz y la palabra, o sea, la justicia social vendrá también desde la poesía, desde el poeta. Y su eje temático, o sea, los rasgos temáticos de este poeta es bastante claro y puede ser representado por tres palabras claves, que es paz, palabra, justicia. Paz, palabra, justicia. Son tres características de este poeta. La cadencia por paralelismo y encabalgamiento sostiene una súplica que es también una afirmación de comunidad. Más una vez, también en Blas Otero, así como en Gabriel Celaya, lo que vemos es el pensamiento colectivo, pensar una sociedad desde su justicia y desde su singularidad. Luego, a continuación, vamos a tener José Hierro, que también está representado en esta fotografía. Marca la experiencia de cárcel y posguerra en Tierra sin nosotros y Quinta del 42 y en Alegría en 53. Alcanza una voz, este poeta, bastante conversacional, que combina memoria y esperanza. Su tono va a mezclar un poco la crónica y la canción, como una humanidad contenida que conmueve. O sea, los recuerdos de la cárcel con su experiencia, porque ahí estábamos en un periodo de censura, y muchos escritores, cuando no estaban exiliados, estaban en la cárcel. Eso es una marca porque una vez que está en la prisión, uno rescata sus memorias de la cárcel y pone en marcha una voz que fue silenciada por un periodo. Eso es importante porque José de Hierro, de una manera bastante particular, va a condensar la humanidad en sus versos. Es una humanidad que sueña con ser libre, una humanidad que sueña con la justicia y sueña con una España bastante distinta de la que estaba ahí ocurriendo en el periodo de la guerra y del periodo del franquismo. Bueno, a continuación vamos a tener antologías y la crítica, ¿no? Que es muy importante ver cómo las obras son recepcionadas. Las antologías, como esta de Leopoldo de Luis, ayudan a canonizar la poesía social y darle visibilidad en medio a un campo bastante dividido. La crítica va a discutir límites y derivas del compromiso, pero la recepción reconoce
el impacto de esta escritura en lectores y aulas. Es decir, que la crítica en este momento, la crítica literaria sobre todo, estaba un poco preocupada porque fue un periodo en que la poesía no estaba tan solo preocupada con la forma como la métrica, sino que con el contenido, y un contenido claramente de protesta. O sea, el campo literario estaba bastante dividido, porque unos pensaban que la poesía no podría resumirse, restringirse tan solo a este movimiento, sino que podría también pensar otras características bajo otras influencias literarias. Entonces, este periodo es también reconocido por una crítica literaria dividida entre los dos polos, entre la poesía social y entre la poesía que no es social, pero es también un fenómeno literario que puede ser pensado por otros contenidos, otras métricas. Bueno, las técnicas y los efectos. ¿Qué vamos a tener entonces también como rasgos de este movimiento? Piensa cómo suenan estos poemas. La repetición marca un énfasis colectivo, las enumeraciones dibujan el paisaje social, la diexis aproxima la voz al oyente, la ironía sobria, podemos decir así, oxigena el discurso. El efecto buscado es claridad movilizadora sin perder la densidad poética. La repetición es una marca muy importante de este periodo. En la unidad anterior vimos el poema El alba y la acogida, y que siempre estaba marcando el reloj. Son las 5 de la tarde, son las 5 de la tarde, son las 5 de la tarde. Esta repetición no es tan solo un recurso estilístico o sonoro, sino que es también una necesidad de repetirse algunos temas que son importantes para este periodo, como la libertad de comunicación, el derecho a la propia vida, el derecho a vivir en un país democrático, lo que España no era en este momento. Ahora, para quedar más claro todas estas características, vamos a guiarnos ahora por una lectura de Blas de Otero para representar mejor este periodo, ¿vale? Antes de leer propiamente el poema, fijamos en tres focos, campos semánticos de paz y palabra, ritmo por paralelismo y encabalgamiento, y tono a veces de súplica y también de afirmación. Vamos a escuchar el poema avanzando por golpes rítmicos y como la anadiplosis, ¿no? Repetir término al inicio del siguiente segmento, empujando el sentido. Entonces, bajo estas características, pues tres focos, vamos a hacer la lectura. Entonces, voy a leer un tirón y después regresamos para hacer un análisis. Entonces, esta es una obra, un poema de Blas de Otero, titulado Pido la paz y la palabra. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y su justicia, océano Pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. Me llamarán, nos llamarán a todos, tú y tú y yo, nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte. Y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, por una barra.
bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre ya está listo, temblando en un papel. Aquel que dice, Abel, 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 o yo, tú, él. Pero tú, Sancho Pueblo, pronuncias anchas sílabas, permanentes palabras que no lleva el viento. Otero, el año 1955. Entonces, ¿qué podemos pensar de esta lectura desde un análisis literario? Oímos una declaración de propósito empezando el poema, escribir en defensa del ser humano. Vamos a volver la primera parte. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Entonces, es una declaración del yo lírico, escribir en defensa del ser humano, y ahí la anáfora de pido instala el sentido de urgencia, lo que hemos comentado ya como una característica de la poesía social, la contraposición entre lo que me dejan decir y lo que el poema quiere decir, va a mostrarnos un choque con la censura. La pausa tras la paz y la palabra refuerzan sobre todo esa petición. Luego, cuando vamos a ver los pronombres personales tú y yo, representado en esta diapositiva, es un nosotros bastante comunitario, tú y yo por todos. La repetición de por ti abre ahí una cadena bastante empática que hace visible la vulnerabilidad compartida, ¿no? El verso bastante corto, con cortes bruscos, va a recordarnos sobre todo el temblor de la vida cotidiana bajo la amenaza de la censura y de la dictadura. Ahora vamos a ver que el texto roza casi que una blasfemia. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Entonces hay un culto al hombre en el sentido de que parece que estás desplazado el sentido de Dios como un recurso, como un apoyo para las angustias que viven con la guerra. Entonces, el poema va a rozar esta blasfemia, aquí no se salva ni Dios, para denunciar la violencia y devolver la gravedad a cada hombre propio. Cuando dice Sancho Pueblo, la metáfora condensa al sujeto colectivo que resiste. El habla ancha, las palabras permanentes que no se lleva el viento. Entonces, lo que vemos aquí es claramente un poema social que está relacionado con la urgencia, no se preocupa tanto con la forma, sino que con el contenido y con las líneas que van engendrándose en el sentido de formar una protesta bastante silenciosa, pero bastante fuerte. Ahora, vamos a la síntesis, lo que hemos aprendido en esta videoclase sobre la poesía social. Bueno, la poesía social comprende un periodo que va de 1939 hasta el 1955. Comprende tanto la Segunda Guerra Mundial, sino que también comprende el franquismo y la dictadura de Francisco Franco. Se reconoce por su voz pública, la dicción bastante claro, el paralelismo bastante insistente y el realismo crítico, seguramente uno de los elementos más fuertes. Celaya va a convertir el poema en acción ética. Otero va a articular la demanda de paz y palabra
como un bien común, y Hierro combina memoria, cárcel y esperanza en una voz que es bastante conversacional. Con este mapa podemos leer otros textos de otros autores del periodo como una bruja clara. Por fin, quiero destacar aquí, vimos cómo en la posguerra el poema se hace lugar de encuentro, nombra, interpela, pide. Celaya, Otero y Hierro, los tres autores más destacables, nos muestran que la forma repetición, enumeración, diexis, también es compromiso. En la próxima sesión conectaremos estas estrategias con la narrativa del franquismo y sus técnicas de realismo y experiencias de experimentación. Gracias por acompañarme y nos vemos luego en la próxima unidad del módulo 2. Hasta luego.